Pero desde Miami quieren más. Ahí están las congresistas y los congresistas, todos estos sicarios de la política que viven muy bien y que tienen altísimos sueldos pero con esos altísimos sueldos lo que hacen es tratar de matar por hambre a un pueblo. Es el sueldo, es el dinero robado al propio pueblo norteamericano para matar por hambre a un pueblo. Es lo que hacen estos congresistas que llaman cubanoamericanos, que no han pisado Que Cuba en su puñetera no, vida. no, Ninguno de ellos. no, Ni y varios el, de ellos ni nacieron en Cuba, ni conocen Cuba, no conocen a la... ni Mario Díaz Balar, ni Carlos Jiménez, ni Marco Rubio han pisado tierra cubana. Y María Elvira Salazar, quizá, que creo que no. Quizá en algún encuentro como periodista la dejaron entrar, yo no lo sé. No Pero, sabe, pero, no pero sabe. seguramente ni eso. No, Porque la tiene entrevista que le hizo a Fidel fue la ONU. en Nueva York. Bueno, congresistas cubanoamericanos urgen a Trump a subir la presión total, si no se puede. Si le quitas el petróleo a un país, ¿qué más le puedes quitar? No sé, pues barcos de guerra, ya intervenir militarmente, a subir la presión total para forzar la caída del régimen cubano. Y María Elvira Salazar dice elevar la parada. No viajar a Cuba, porque dice, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicina, solo apagones, hambre y represión. Muchas aerolíneas están cancelando vuelos. Si viajas es posible que no puedas regresar durante semanas o incluso más. No arriesgues tu seguridad. Un régimen en sus últimas horas es impredecible y peligroso. O sea, es decir, todo lo que ellos han generado. No, pero ¿eh? eso hay que aplicarlo a Estados Unidos. Una potencia imperialista en decadencia es más peligrosa, más virulenta las acciones. Ese es el tema. Que ella es la representante de esa potencia peligrosa para la humanidad y, por supuesto, ahora a corto plazo para todo un pueblo, para 10 millones de personas. Esta es una sicaria, es una mafiosa, es una matona, son los matones del instituto, ¿no? Que van a por la gente, bueno, que consideran más débil, le dan una paliza. Y luego alrededor de ellos hay dos o tres cobardes, dos o tres cobardes que jalean al matón. Ahí están los gusanos, todos estos gusanos que hemos mencionado algunos, el Yotuel y compañía. Todos estos gusanos son los cobardes que jalean al matón para que él le ponga la bota encima al que está débil, ¿no? Pero frente a estas campañas absolutamente oportunistas y miserables de que la gente no vaya a Cuba, por cierto, es mentira esto de que luego no puedes regresar a tu país, es mentira. Hay problemas, por ejemplo, Cubana Aviación ha reducido sus vuelos, Cubana Aviación, pero otras compañías lo que han hecho es decidir repostar en la República Dominicana y luego ir a Cuba. Es decir, que hay soluciones y no es verdad que haya un caos en los aeropuertos. Existen restricciones porque no hay combustible suficiente, pero hay soluciones para ello. Y no es cierto que la gente se vaya a quedar varada en los aeropuertos. Al menos de momento eso no ha ocurrido. Pero por supuesto, frente a eso, hay gente con un poco de dignidad, un poco de cabeza, un poco de corazón, que te dicen, por ejemplo, esto es un canadiense que escribía en un grupo de WhatsApp llamado Cuba Travel Tips, decía, no abandone el pueblo cubano ahora, no cancele su viaje a Cuba. Cuba necesita el turismo y al no ir a Cuba y suprimir masivamente la histeria mediática que se ha creado, que no refleja la realidad, está devastando su economía aún más. Todos los demás sectores, la salud, agricultura, producción, pequeñas empresas, se benefician del turismo. Y él habla del de Canadá. Dice que el turismo de Canadá estaba en camino de alcanzar el objetivo de 1,2 millones. Hasta que el gobierno canadiense emitió una alerta amarilla de viaje, probablemente por orden de Estados Unidos. Por cierto, alerta amarilla al mismo nivel que en México y República Dominicana, o sea, nada especial. La advertencia es exagerada y da la impresión de que los canadienses se quedarán varados en Cuba sin vuelos de regreso, o que Cuba no es un país estable.
Pero en Cuba estás más seguro que en cualquier otro lugar. Y esto es una realidad como un templo. Exactamente, Canadienses, exactamente. ahora es el momento de desobedecer las amenazas de Trump y viajar a Cuba para apoyar al pueblo cubano y a su economía. No abandonen al pueblo Excelente, es cubano. una realidad y lo que has dicho son verdades, verdades. Pero bueno, estas administraciones o estos gobiernos, tanto de Canadá como el de Estados Unidos, están buscando de una forma que no parezca, pero sí es de impulsar un genocidio en América Latina y el Caribe, porque Cuba efectivamente no está sola. Entonces, están buscando la manera, a pesar de los líos que tiene este señor Donald Trump allí en los propios Estados Unidos, incluso Y con Canadá. y con Canadá, ahora se está hablando también de que se ha tomado atribuciones del tema de los aranceles que no le corresponde, no puede poner, eso le corresponde al Congreso, es decir, que ha violado eh, un acápite de la Constitución de los Estados Unidos con el tema de los aranceles. Uno Hay, más. uno más, un lío más para él. Y es posible que o sea, le revoquen todos esos aranceles que le ha impuesto a medio mundo, pues que tenga que pagar a los países. Eso está ahora mismo en discusión en el Congreso. Claro, el Congreso es republicano, las cámaras son republicanas, pero han ido a la ley, a la Constitución. Y si efectivamente la cosa es como dicen, que no tiene autorización para imponer aranceles a países, eso es una cosa, algo del Congreso de los Estados Unidos. Entonces que este hombre está complicado, pero en esa complicación está asusado y está impulsado por esa mafia política, también es excremento de mafia que lo compulsa, lo impulsa para que ataque a Cuba. Son cobardes, son miserables y no saben lo que se van a encontrar. O sea, estas personas que alientan y que ya para cambio el régimen, no conocen Cuba, no saben lo que es la revolución, no saben lo que es el pueblo enardecido, el pueblo cubano enardecido. Se están dando cuenta quién es el enemigo. Ellos han apostado por la juventud. Esa es otra. Han apostado por la generación más joven y para engañarlo, Y pagarles. y pagarle para que se vayan posicionando contra el gobierno revolucionario. Entonces, están buscando, claro, ellos desde la distancia, desde el trasfondo, no en la primera línea, ellos empujan pero están atrás, están empujando desde atrás para que cuando tengan que correr el tramo que eso sea más corto, el corretaje. Pero lo cierto es que ellos, o sea, estos congresistas del sur de la Florida, están vinculados a la mafia política del lugar y tienen un odio enquistado. Todo lo que dicen es mentira, falsedades para lograr eso. No lo van a lograr. No van a lograrlo. Y entonces y además hablan en nombre del pueblo cubano cuando están a años luz del alma, los sentimientos del pueblo cubano, de la nacionalidad cubana. No son cubanos. Cada vez que yo escucho que no, fulano, cubano americano, no, no, son estadounidenses. Respiran los valores de ese país. Y Bien, además están. pertenecen a Eh, una élite económica de ese país, que ni exacta. siquiera son pueblo trabajador No, 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 estadounidense. no, no, que va para nada, para nada. Entonces, esta gente ¿cómo se puede calificar? Que hablan de invasiones, que hablen o sea, no te gusta. Primero, no, hay que repetir, no eres cubano. Cuba es de los cubanos, de los patriotas cubanos, de los revolucionarios cubanos, de las personas dignas, las personas decentes, de las personas que quieren a Cuba, a la tierra cubana, y que son
fieles al legado y a la historia de lucha del pueblo cubano, de ese mismo pueblo. Entonces, pero ellos están como si estuviéramos en el año, en el siglo XIX, pues, que invadan. ¿Para qué? Esa es la libertad. Dice, no, pronto ya la libertad. No, lo que ustedes quieren es esclavizar, facilitar otra vez la esclavitud del pueblo cubano, de la tierra cubana, y servirle en bandeja a ese imperialismo en decadencia, desbocado, un país, Cuba, para que con ello, como decía Martí, impedir con el apóstol de la independencia de Cuba, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas, Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Es decir, que ellos están buscando la manera de que acelerar esto, y ya están diciendo incluso que antes de que finalice este año 2026, Que va a caer. va a caer, va a caer. Yo no sé dónde se van a meter porque no va a caer. ¿Dónde se van a meter todos estos asquerosos, todos estos miserables y criminales que están asusando una intervención en un país que no es el suyo? Yo no sé cómo en el derecho internacional cómo se puede calificar eso. Un país que no es el suyo. Es como Pero decir, no, me cae mal fulano, vamos a caerle a palo a este porque me cae mal. Pero tú no tienes vínculo a eso. No, no, es que me cae mal, no me gusta. Por favor, entonces, pero eso complejiza. Además, esa injerencia en los asuntos, los acuerdos que establecen países independientes y soberanos. Estoy pensando ahora en México, esa excelente, la presidenta de México, apostando, porque dice, humanitariamente eso no se puede concebir, no se puede consentir un crimen de esta naturaleza, ni de ninguna. Y mantiene una posición México, ese México siempre coherente con su política, con su constitución también, y ellos le hablan de solidaridad con el pueblo cubano. Solidaridad, porque es verdad que no casa, no hay justificación para esto que está ocurriendo.